Esto es una casa nueva, entregada hace 8 meses, $280,000. Y esta pared tiene humedad desde el primer mes. No hubo ninguna inundación, no hubo ningún escape. Solo 8 meses de lluvia normal en una casa nueva que se supone que debería estar perfecta. El promotor lo sabe, el constructor lo sabe, el arquitecto que firmó el certificado de habitabilidad lo sabe. Y ninguno de ellos va a llamarte para decírtelo porque el sistema entero está diseñado para que el problema aparezca exactamente después de que hayas firmado la escritura y hayas entregado el dinero. Hoy lo decimos nosotros. Si estás pensando en comprar una casa nueva, no firmes nada, no entregues ninguna señal. No te dejes llevar por el piso piloto con los muebles de diseño y la iluminación perfectamente calculada para que todo parezca más grande y más sólido de lo que realmente es. Porque lo que vamos a mostrar hoy es algo que los promotores inmobiliarios llevan décadas enterrando, que los bancos que financian estas promociones prefieren ignorar y que los gobiernos han regulado tan deficientemente que construir mal es, en la práctica, perfectamente legal. Vamos a hablar de tabiques que tienen menos espesor que una revista, de aislamientos que no aíslan, de instalaciones eléctricas que no cumplen ni la mitad de lo que promete el contrato, de promotoras que desaparecen justo cuando empiezan a aparecer los problemas. Y al final te vamos a decir las únicas 3 cosas que puedes hacer para no convertir la compra más importante de tu vida en el error más caro que hayas cometido jamás. Pero primero necesitas entender cómo funciona el sistema que produce estas casas. Cuando una promotora decide construir una urbanización nueva, su modelo de negocio no es construir la mejor casa posible al precio más competitivo. Su modelo de negocio es construir la casa que parezca mejor en el momento de la venta al coste más bajo posible. Esa distinción es pequeña en palabras y enorme en consecuencias, porque parecer buena en el momento de la venta y ser buena durante 30 años son 2 objetivos completamente distintos que requieren decisiones de construcción completamente distintas. Y cuando tienes que elegir entre esas 2 opciones, el mercado inmobiliario moderno elige la primera cada vez. La razón es simple. La promotora cobra cuando firma la escritura. Lo que ocurra después es, en la práctica, un problema tuyo. Las garantías existen sobre el papel, pero ejecutarlas requiere abogados, tiempo y dinero que la mayoría de los compradores no tienen o no quieren gastar. Y para cuando los problemas más graves aparecen, los plazos de garantía han expirado o la promotora se ha reestructurado societariamente de una forma que hace imposible reclamar a quien construyó tu casa. Este sistema funciona igual en España, en México, en Colombia, en Argentina y en prácticamente cualquier mercado de habla hispana donde la regulación de la construcción existe sobre el papel, pero su aplicación real es deficiente o inexistente. El primer y más grave problema de la construcción moderna es el que menos se ve y el que más daño hace. Estamos hablando del aislamiento térmico y acústico, o más concretamente de su ausencia sistemática. Cuando compras una casa nueva, el contrato habla de aislamiento, los planos hablan de aislamiento, el vendedor habla de aislamiento. Lo que nadie te dice es que existe una diferencia enorme entre el aislamiento mínimo que exige la normativa, que en muchos países de habla hispana es ya de por sí insuficiente para garantizar un confort real, y el aislamiento que realmente se coloca durante la construcción. Los tabiques interiores de la mayoría de las viviendas nuevas en España y Latinoamérica están construidos con placas de yeso laminado sobre una estructura metálica ligera. En el sector se llama construcción en seco. Es más rápida y más barata que la construcción tradicional con ladrillo y mortero. No es necesariamente peor si se ejecuta correctamente con los materiales adecuados y los espesores correctos. El problema es que casi nunca se ejecuta correctamente. El espesor mínimo de un tabique de yeso laminado para proporcionar un aislamiento acústico razonable entre habitaciones es de unos 10 centímetros, incluyendo la lana mineral o el aislante equivalente en el interior. En la mayoría de las promociones que se construyen hoy, ese espesor real es de 7 centímetros o menos, con un aislante interior que es la versión más barata disponible en el mercado o directamente sin aislante interior, porque el instalador lo eliminó para ahorrar tiempo y la supervisión no lo detectó o no quiso detectarlo. El resultado es que escuchas a tu vecino. Escuchas sus conversaciones, escuchas su televisión, escuchas su dormitorio.
Y cuando llamas al promotor para quejarte, te dice que la normativa vigente establece unos valores mínimos de aislamiento acústico y que tu vivienda los cumple. Esos valores mínimos son tan bajos que cumplirlos no significa que el aislamiento sea bueno, significa que es ligeramente mejor que no tener ninguno. Pagaste $280,000 por una casa en la que no puedes tener una conversación privada. El segundo problema es el que aparece primero, pero que los promotores han aprendido a gestionar con una habilidad que roza lo artístico. Estamos hablando de las humedades. Una vivienda bien construida, con los materiales adecuados y los detalles constructivos correctos, no debería tener nunca humedades de filtración o condensación en condiciones normales de uso. Nada de esto no es una aspiración utópica, es el resultado esperable de seguir los procedimientos constructivos que existen y están documentados desde hace décadas. Las humedades que aparecen en las viviendas nuevas modernas tienen 3 orígenes principales y los 3 son evitables con materiales y mano de obra de calidad. El primero es la impermeabilización deficiente de cubiertas y terrazas. La cubierta de una vivienda es el elemento más expuesto de todo el edificio y el que más requiere una ejecución perfecta de la impermeabilización. Una lámina impermeabilizante mal soldada, una cazoleta de desagüe mal sellada o un encuentro entre la cubierta y un paramento vertical mal resuelto son suficientes para que el agua entre de forma continuada con cada lluvia. El coste de impermeabilizar correctamente una cubierta durante la construcción es marginal comparado con el coste total de la vivienda. El coste de reparar las humedades y los daños estructurales que produce una cubierta que filtra durante años puede superar los $15,000 o $20,000 dependiendo de la extensión del daño. Los promotores lo saben y eligen la impermeabilización barata porque los problemas aparecerán después de la entrega y los primeros años de garantía. El segundo origen de humedades es el puente térmico. Un puente térmico es un punto de la envolvente del edificio donde la continuidad del aislamiento se interrumpe, generalmente en los encuentros entre forjados, pilares y cerramientos exteriores. En esos puntos, la temperatura interior de la superficie de la pared desciende por debajo del punto de rocío del aire interior y el vapor de agua condensa, produciendo manchas de humedad que parecen filtración del exterior, pero que en realidad son condensación interior. Corregir un puente térmico después de construido es extremadamente caro porque requiere intervenir en la estructura del edificio. Evitarlo durante la construcción es relativamente simple y barato. Los promotores eligen no evitarlo porque complica ligeramente la ejecución y encarece marginalmente los materiales. El tercer origen es simplemente la mala ejecución de los sellados en ventanas, puertas y cualquier punto de encuentro entre materiales distintos. El sellado de silicona es el último recurso para garantizar la estanqueidad de una junta constructiva. Cuando el detalle constructivo está bien resuelto, el sellado es una medida de seguridad adicional. Cuando el detalle constructivo está mal resuelto, como ocurre sistemáticamente en la construcción acelerada moderna, el sellado es la única barrera entre el agua y el interior de tu vivienda. Y el sellado de silicona tiene una vida útil de entre 5 y 10 años, dependiendo de la exposición. Cuando ese sellado falla, el agua entra. El tercer problema es el que más enfurece a los propietarios cuando lo descubren porque es el más difícil de detectar antes de la compra y el más caro de solucionar después. Estamos hablando de las instalaciones eléctricas e hidráulicas. En una vivienda nueva, el cableado eléctrico está oculto dentro de las paredes y los techos. Las tuberías de agua están empotradas o bajo el solado. No puedes verlas. No puedes inspeccionarlas fácilmente antes de comprar. Y los promotores lo saben perfectamente. El cableado eléctrico de muchas viviendas nuevas se instala con las secciones mínimas que permite la normativa para cada circuito, sin margen adicional de seguridad y con una distribución de circuitos que no anticipa el uso real que una familia moderna hace de la electricidad. El resultado son viviendas donde los electrodomésticos de cocina, el aire acondicionado y la carga simultánea de varios dispositivos provocan saltos del diferencial de forma recurrente, porque la instalación eléctrica no tiene capacidad para la demanda real del hogar. Ampliar o renovar una instalación eléctrica en una vivienda ya construida requiere abrir rozas en las paredes, tirar cable nuevo, replastear y pintar. El coste de una renovación eléctrica completa en un piso de 90 metros cuadrados oscila entre $8,000 y $15,000 dependiendo del mercado.
Una instalación correcta desde el origen habría costado al promotor entre $500 y $1,000 adicionales. Las tuberías de agua son el problema más urgente porque sus consecuencias son inmediatas y devastadoras. En muchos mercados latinoamericanos y en algunas promociones de bajo coste en España, las tuberías de agua caliente y fría se instalan con materiales y uniones que no están preparados para los ciclos de dilatación y contracción que produce el uso cotidiano del agua caliente. Las uniones fallan, las tuberías se fisuran, y cuando una tubería empotrada empieza a gotear dentro de una pared, el daño que produce antes de que el propietario lo detecte puede ser catastrófico tanto para la estructura como para las viviendas colindantes. El cuarto problema es el que la industria inmobiliaria ha convertido en un arte: la gestión del tiempo de garantía. En la mayoría de los países de habla hispana, la legislación establece plazos de garantía para los defectos constructivos. Habitualmente hay un plazo de 1 año para defectos de terminación, 3 años para defectos de habitabilidad y 10 años para defectos estructurales. Sobre el papel, esto parece una protección razonable. En la práctica es un sistema que los promotores conocen mejor que los propietarios y que utilizan en su favor con una eficiencia que resulta admirable desde un punto de vista puramente cínico. Los defectos de terminación, que son los más visibles y los más fáciles de reclamar, aparecen en los primeros meses y generalmente se resuelven con parches cosméticos que satisfacen el expediente, pero no corrigen la causa raíz. Una mancha de humedad se pinta. Un sellado deficiente se retoca con silicona. Un tabique que vibra se interviene superficialmente. El problema de fondo no se corrige porque corregirlo requeriría intervenciones que evidenciarían la mala calidad de construcción original. Los defectos de habitabilidad y los estructurales, que son los más graves y los más caros, tienen la virtud desde el punto de vista del promotor de aparecer precisamente cuando los plazos de garantía están a punto de expirar o ya han expirado, no porque sea casualidad. Sino porque los materiales y los sistemas constructivos utilizados están calculados para tener una vida útil que coincide aproximadamente con el periodo de garantía legal más un pequeño margen de seguridad, y para cuando el propietario detecta un problema estructural serio. La promotora que construyó su casa puede haber cambiado de nombre, puede haberse disuelto y reconstituido bajo otra razón social, puede haber transferido sus activos a otra sociedad, o puede simplemente haber desaparecido del mercado dejando atrás una cascada de reclamaciones que ningún juzgado va a resolver en menos de 5 años. Esto ocurre en España, ocurre en México, ocurre en Colombia, ocurre en Argentina. El modelo es idéntico porque la lógica económica que lo produce es idéntica. Ahora bien, ¿significa todo esto que no deberías comprar una casa nueva? Y si no necesariamente, significa que deberías comprar con la mentalidad de un inspector y no con la mentalidad de un comprador emocionado. La primera y más importante medida que puedes tomar es contratar un inspector de obra independiente antes de firmar la escritura, no el arquitecto de la promotora, no el técnico que firmó el certificado de fin de obra. Un inspector independiente que trabaje exclusivamente para ti y que no tenga ninguna relación económica con el promotor ni con el constructor. Este inspector debería revisar el estado de la impermeabilización de cubiertas y terrazas, la correcta ejecución del aislamiento térmico y acústico, el estado y la capacidad de la instalación eléctrica, la calidad y la correcta ejecución de las instalaciones hidráulicas y la ausencia de patologías de humedad o fisuras en la estructura. En muchos mercados, este servicio cuesta entre $300 y $800, dependiendo del tamaño de la vivienda y del mercado. Es la mejor inversión que puedes hacer en el proceso de compra de una vivienda porque puede ahorrarte decenas de miles de dólares en reparaciones o puede darte los argumentos necesarios para negociar una reducción del precio o exigir correcciones antes de firmar. La segunda medida es investigar el historial del promotor y del constructor antes de comprometerte con nada. Busca otras promociones que hayan entregado en los últimos 5 años. Busca los foros de propietarios de esas promociones. Habla con personas que ya vivan en viviendas construidas por ese promotor. Las quejas sobre humedades, sobre aislamientos deficientes, sobre instalaciones problemáticas son información pública que está disponible si sabes dónde buscarla. Y si el promotor que te está vendiendo la casa tiene un historial documentado de problemas en promociones anteriores, esa información vale más que cualquier folleto comercial.
La tercera medida es la más contraintuitiva en un mercado que te bombardea constantemente con la idea de que nuevo es sinónimo de mejor. Considera seriamente el mercado de segunda mano de viviendas con entre 20 y 40 años de antigüedad que han sido bien mantenidas. Una vivienda construida entre los años 80 y los años 2000 con construcción tradicional de ladrillo, mortero y forjados de hormigón tiene en general una solidez estructural y una inercia térmica que la construcción ligera moderna no puede igualar. Sus problemas, si los tiene, son visibles y conocidos. No están ocultos detrás de un revestimiento nuevo. Su precio de compra ya ha reflejado la depreciación real del inmueble y no incluye el margen de beneficio del promotor, que en las promociones nuevas puede suponer entre un 20% y un 35% del precio final. Con el dinero que ahorras comprando una vivienda de segunda mano a precio de mercado real, puedes acometer una renovación completa con los materiales y los sistemas constructivos que tú eliges, supervisada por un técnico de tu confianza, con plazos y calidades que tú controlas. Y al final del proceso tendrás una vivienda que conoces desde los cimientos hasta el tejado, porque participaste en su construcción o renovación. La industria inmobiliaria quiere que creas que una casa nueva es la culminación del sueño de la vida. Quiere que la emoción de estrenar supere a la razón de inspeccionar. Quiere que el piso piloto con la iluminación perfecta y los muebles de diseño te haga olvidar que lo que estás comprando no es ese piso piloto, sino uno construido por trabajadores a destajo, con materiales elegidos por su coste y no por su calidad. Las paredes de ladrillo y mortero de 30 centímetros de espesor duran 100 años. Los tabiques de yeso laminado de 7 centímetros sin aislante interior duran exactamente lo que tarda en aparecer el primer problema serio. El cemento bueno dura, el ladrillo bien cocido dura, la impermeabilización correctamente ejecutada dura, la mano de obra supervisada y pagada dignamente dura. Los tabiques de cartón, los sellados de silicona como única barrera contra el agua, los aislamientos inexistentes y las instalaciones al mínimo legal no duran. Están diseñados para no durar, y ahora ya lo sabes. La próxima vez que un comercial de una promotora te enseñe un piso piloto y te hable de calidades premium y acabados de lujo, recuerda una sola cosa: lo que estás viendo es el escaparate. Lo que estás comprando está detrás de ese escaparate. Y nadie en esa sala de ventas tiene ningún incentivo para mostrártelo. Contrata al inspector, investiga el historial y nunca compres una casa con más emoción que información, porque la casa más cara que puedes comprar es la que te obliga a repararla antes de terminar de pagarla.